Uno, dos, tres. Muy buenas tardes, bienvenidos a una vez más al canal Educaciencias con el profe Emiliano. Hoy vamos a hablar sobre las unidades de concentración. El día de hoy vamos a hablar sobre los temas, el primer tema sobre cómo aprender a resolver problemas de concentración del porcentaje masa-masa. Entonces, lo primero que vamos es ir indagando, vamos a ver tres casos que están relacionados con el porcentaje de masa-masa. Vamos con el primero, me dice, problema número uno, me dice una solución de 12 gramos de cloruro de sodio. Esos 12 gramos de cloruro de sodio me dice que se disuelven en 108 gramos de agua. En 108 de gramos de agua. Y me preguntan que cuál es el porcentaje de masa-masa de la solución. Eso es lo que me están preguntando en este problema. Lo primero que vamos a poner son los datos. ¿Qué datos vamos a poner, profe? Bueno, vamos a poner que la masa del soluto van a ser los 12 gramos de cloruro de sodio. O sea, esos 12 gramos de NaCl. La masa del solvente son los 108 gramos de ¿quién, profe? Del agua H2O. Ahí está. Ahora, ¿quién es la masa de la disolución? La masa de disolución la sacamos de los 12 gramos del NaCl, o sea, cloruro de sodio, más 108 gramos del agua, de H2O. Y eso es lo que me da a mí los 120 gramos de agua. ¿Ok? Me da 120 gramos de agua. Ya tenemos esa información. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la fórmula que está aquí. Esta fórmula y lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir masa de soluto, algo muy importante. El soluto y la disolución van en gramos. Recordemos que va a ir en gramos. Si yo tengo kilogramos, debo de convertirlo en gramos, factor de conversión. Si tengo microgramos, pasarlos a gramos. Si tengo miligramos, pasarlos a gramos. ¿Ok? Aquí estamos trabajando ahorita con gramos. No hay que hacer ningún factor de conversión, perdón. Masa del soluto. Bueno, tenemos los 12 gramos de NaCl. Y tenemos aquí la masa de la disolución, que serían los 120 gramos. Multiplicado por 100. Usamos calculadora y me dice a mí que esto me va a dar a mí un 10% de masa-masa. Y ya tengo aquí el primer problema resuelto. ¿Ok? Vamos con el segundo caso. El segundo caso me habla a mí de lo siguiente. Vamos a leer el caso número 2. Cuando me piden calcular el soluto, y tengo, vamos a leer el problema, me dice, se necesita 250 gramos de solución. Ahí está, 250 gramos de solución. La solución es sinónimo de disolución. Tengan mucho cuidado. Solución es sinónimo de disolución. ¿Ok? Y me dice además que tengo al 6%, Y lo vamos a marcar en color rojito. Entonces, esos son los dos datos importantes que debo de saber. Tengo 250 gramos de una solución o disolución al 6% de masa
de azúcar en agua. Ese es el problema. Entonces me están preguntando que cuánta masa de azúcar se debe de pesar, que cuánta masa de azúcar se debe de pesar. Entonces, la fórmula general que viene es esta. Porcentaje masa es igual a la masa del soluto dividido entre la masa de la disolución multiplicado por 100. Entonces, tenemos los datos, aquí ya lo tenemos en los datos, 250 gramos de la masa de la disolución. Tenemos que su concentración está al 6% masa a masa. ¿Qué hacemos, profe? Despejamos esta fórmula que está aquí. Ya teniendo la fórmula despejada, esta va a ser la fórmula que vamos a usar para calcular el porcentaje masa de soluto. Me dice que es igual al porcentaje de masa a masa multiplicado por la masa de la disolución dividido entre 100. Vamos a copiar la fórmula y vamos a sustituir los valores. Entonces me dice que era, aquí me dice concentración al 6%. Entonces solamente vamos a poner el 6. No vamos a poner porcentaje del 100%. Perdón, es que ando con alergia. Ahora, multiplicado por la masa. ¿Cuánto era la masa que me dice el problema, profe? Me dice que tengo 250 gramos de disolución o solución. Dividido por 100. Multiplicamos 6 por 250 y lo vamos a dividir entre 100 y ese resultado me da 15 y me dice que me da 5 gramos. Esos 15 gramos, ¿quiénes van a ser, profe? El azúcar. Los 15 gramos van a ser el azúcar porque el azúcar es el soluto. ¿Se acuerdan en la clase que vimos sobre las disoluciones? Sobre los tipos de clasificación, saturadas, insaturadas y sobresaturadas. Entonces, el que tiene menor proporción es el soluto y el que contiene mayor proporción, en este caso sería el solvente o el disolvente, que sería el agua. Entonces, ya teniendo aquí el azúcar, esa sería la respuesta. Entonces, ¿cuánto de masa de azúcar se debe de pesar? 15 gramos de azúcar. Vamos a analizar el caso número 3 que tenemos aquí. Cuando me piden calcular la disolución y el disolvente, me piden calcular la disolución y el disolvente. Vamos a leer el problema número 3. Me dice, se requiere disolver 20 gramos de hidróxido de sodio. 20 gramos de hidróxido de sodio. ¿Quién es los 20 gramos del hidróxido de sodio? Va a ser el soluto. Y me dice que se debe para preparar una solución al 8% de masa. Al 8% masa. Ahora me pregunta, ¿cuál será la masa total de la disolución y cuánto es la masa del agua que se debe de usar? En este caso, ¿cuál será la masa total de la disolución? Es la masa que está concentrada en el hidróxido de sodio más el agua, o sea, soluto más disolvente o solvente. ¿Ok? Entonces, datos, aquí lo tenemos, los 20 gramos, que son los solutos, ¿de quién, profe? De este amiguito, hidróxido de sodio, de ese compuesto.
y la concentración que está al 8%. Esta es la fórmula general que está aquí. ¿Qué vamos a hacer, profe? Ya despejé la fórmula. Para calcular la masa de la disolución, aplicamos esta fórmula que está aquí. Esta fórmula que puso el rojo el profe es con la fórmula que yo voy a usar para calcular la masa de la disolución. Muy bien. Ahora sí, vamos a... Estamos haciendo un poquito de espacio y la vamos a sustituir. Vamos a darle copy, la vamos a pegar. Y ahora sí, me dice que la masa del soluto era ¿cuánto, profe? Pues eran los 20 gramos de hidróxido de sodio. Ahí está. Y me dice a mí que el porcentaje, ¿cuánto era, profe? Al 8%. Solamente ponemos el 8, nada más. ¿Ok? Ahí está. 20 dividido entre 8 multiplicado por 100. Metemos los datos en la calculadora. Y me da 250 gramos de disolución. ¿Ok? Disolución. Entonces, ya tenemos ahí, pero también me preguntan que cuánto es la masa del agua. Profe, ¿cómo hago para sacar la masa del agua? Bueno, la masa del agua la sacamos de la siguiente manera. Masa de la disolución, vamos a hacer un poquito la letra grande porque está como ahí. Masa de la disolución va a ser igual a qué, profe? Disculpe. La masa de agua, la masa de agua va a ser igual a la masa de la disolución menos la masa del soluto. Ya conteniendo esta formulita, ahora sí, voy a sustituir masa del agua va a ser igual. ¿Cuánto era la masa de la disolución? Dijimos que la masa de la disolución eran 250. Le ponemos 250 gramos de disolución menos los 20 gramos de soluto, que era NaOH, y eso me da que la masa del agua son 230 gramos. Y ya tenemos todo el problema totalmente resuelto. Espero que con este primer tema que estamos viendo de las unidades de concentración, de calcular el porcentaje masa a masa, y que podemos preguntar de diferente manera, puedan ustedes tener una visión más clara de cómo poder resolver estos tipos de problemas. Los espero pronto en el próximo capítulo que sería porcentaje, volumen, volumen. Muchas gracias, que pasen un excelente día. Bendiciones a todos.